Bueno, buenas noches. Mi nombre es Edison Betancourt, yo soy estudiante de la UNAD y vamos a proceder con la sustentación de la actividad número 4 del curso Conmutación, donde implementamos o simulamos una red MPLS, donde nos piden que inicialmente pues trabajemos con el simulador GNS3. Hay que descargarlo, instalarlo y explorarlo. Dentro de la exploración se observa que para trabajar con los routers hay que descargar unas imágenes. La imagen se descarga desde la página de Cisco, la imagen de los routers. Se descarga la imagen del router 7200, que según la guía pues nos dice que soporta MPLS y efectivamente la soporta. Nos dicen que montemos una red con dos routers de borde y dos de core. Se hace efectivamente como se pide. Y ahora nos dicen que trabajemos, que realicemos el subnetting de la red. ¿Qué se hace? Acá en esta red, se crea esta red, se subnetea, se crean unas subredes, que son estas tres. Básicamente se necesitan tres, que sería esta subred y esta otra subred. Entonces, para esta está la 10.0.0.0, máscara 30, o sea que nos permite dos direcciones, una que es pues, la primera y la última no se toman. Entonces sería la punto 1, sería para la giga 00 y la punto 2 sería para la giga 00 pero del core 1. Acá la punto 5 es la del giga 10 y la del giga 10 del core 2 es la 16, ¿ve? 06, perdón. Y así nos vamos yendo y aplicamos el subnet. Acá podemos evidenciar la configuración de cada direccionamiento. Vamos a mostrar la del borde 1 con un show. Tenemos los comandos acá ya guardaditos para agilizar tiempo. Con un show IP interface brief podemos ver el direccionamiento que tiene asignada cada interface. Acá podemos ver que la giga 0 del switch borde 1 tiene la dirección IP 10.0.0.1, tal cual como la tenemos acá, punto 0.1. La máscara es prefijo 30, que es una 255.255.252. Y el tamaño de IPs que puedo asignar en esa subred son dos. Bueno, seguimos acá con la configuración del protocolo de enrutamiento SPF. Básicamente lo que debemos de hacer para esta configuración es anunciar las redes que no se vean en cada uno de los routers o las redes adyacentes. Entonces, por ejemplo, acá en este router solamente puede ver esta red, pero esta red y esta red no las va a ver, entonces yo se las tengo que anunciar. Y así en todos. Eso se aplica más que todo por una red MPLS, que yo voy a tener muchas redes. Pero nosotros acá, como estamos haciendo básicamente esta simulación pequeña y tengo ya un subnetting tan, digámoslo, tan exacto, entonces podemos decir que con solo anunciar esta red principal, yo ya tendría anunciada toda la red. Entonces es lo que se hace. Se configura con estos comandos. Y la máscara para la red que voy a anunciar debe estar con máscara Wilcar, que efectivamente es esta. Esta máscara es un prefijo 28. Para un prefijo 28, la máscara Wilcar es la 0.0.0.15 y el área es la 0. Ese fue el número que elegí, 0, pero puede ser 1, 2, la que queramos. Configuramos la red MPLS. En cada una de las interfaces de las redes MPLS debemos de configurar este comandito MPLS IP según las versiones de los routers. Pero por ejemplo en router viejo es con otro comando. Pero para este con MPLS IP tendríamos configurada pues ya o activa el protocolo MPLS. En cada una de las redes deberíamos de colocar eso. Y por último, nos piden que monitoreemos con Wireshark. Acá yo tengo monitoreada esta conexión
y le damos clic derecho, iniciar WireShark. Nos va a abrir esta ventana y filtramos acá por el protocolo ICMP, o filtramos, no organizamos, porque el filtro acá para WireShark es un poquito complicado. Pero bueno, entonces tenemos acá los paquetes ICMP request. Le damos doble clic y nos va a abrir esta imagen, o esta ventana, perdón, donde nos va a mostrar cada una de la etiqueta de la trama o del paquete. Entonces nos va a decir acá la parte de MPLS, y acá ya está la etiqueta. Esta es la etiqueta MPLS. Listo, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, vamos a hacerle un pin de este switch borde 1 al switch borde 2, que sería la IP a este giga, sería la 10.0.0.10, porque esta es la 9, la red es la 8, esta es la 9 y esta es la 10. Entonces vamos a hacerle un pin a la 10. Tenemos respuesta. Si le damos un show IP route, vamos a ver la tabla de enrutamiento que tenemos ahí, y ahí nos va a mostrar las redes que nos está prendiendo ese router. Yo creería que con eso ya terminamos la explicación. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros, y todo cordial saludo para todos. Soy Maiger Guaya Ruz, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones y del curso de conmutación. Nos encontramos entonces en el video para sustentar la unidad número 3 y de la actividad número 5. Sin embargo, me tocó sustentar la actividad número 3, que es todo lo relacionado con los conceptos de la red MPLS, elementos, beneficios, diagrama y arquitectura, protocolos, routers de core de borde, aplicaciones MPLS y funcionamiento de MPLS. Antes de eso, me gustaría hacer una previa antes de explicar la red MPLS. Vemos entonces aquí que tenemos un enrutamiento IP y tenemos una red de dominio MPLS. ¿Qué quiero decir con esto? La red tradicional, que no es mala, pero que ya se ha pasado o se está quedando descontinuada por no tener capacidad, es la red basada en enrutamiento IP, o la que utilizamos, que es la IPv4. Esta que requiere que cuando nosotros vamos a enviar un paquete de un host de origen a un host de destino, que tiene que pasar por un router o 3, 4 routers o 5 routers, cada router debe conocer la tabla de enrutamiento de cada uno de esos routers. ¿Qué quiere decir? Que previamente los routers tienen que hacer un anuncio de su capacidad de enrutamiento para que cada router tenga una tabla de enrutamiento y así pueda reconocer sus IP y las interfaces las cuales se pueden utilizar para el envío de paquetes. Ahora, si tuviéramos una red con una escalabilidad muy grande, eso quiere decir, supongamos que tuviéramos 4000 IP, sería una configuración muy extensa que requeriría, en primer lugar, de tecnología, y en segundo lugar de una ingeniería de arquitectura muy grande, y también en tercer lugar de consumo de memoria elevado, ¿sí? Que va a generar o va a repercutir en costos. ¿Qué desventaja tenía esta red o tiene esta red? Que es una red que puede traer congestión de tráfico, que puede saturar interfaces, es una red que puede tener retardo en la conmutación, es una red que puede hacer perder paquetes, entre otras. Ahora, la red MPLS. La red MPLS solventa estos problemas. ¿Qué va a traer? Velocidad, ¿sí? En la red va a traer, va a evitar la congestión de tráfico, va a proveer escalabilidad a la red, que va a proveer que ya el enrutamiento o la conmutación de paquetes no va a estar basado en
en IP, sino que va a estar basado en etiquetas, en reconocimiento de etiqueta. ¿Eso qué va a evitar? Que se creen esas tablas de enrutamiento tan grandes, ¿sí? Entonces, para ello voy a explicar lo siguiente. Tenemos una pequeña red aquí MPLS, ¿sí? El cual podemos identificar en la nube, en la pequeña nube que está acá, que tenemos los routers con capacidad MPLS. Todos los routers que ustedes ven acá pueden ser llamados router LSR o router LER, ¿sí? La diferencia la vamos a ver a continuación. Y los dos routers de cliente, que son los que tienen configuración IPv4 tradicional. Estos routers que están acá, tenemos los routers de borde, que son los routers de verde o los routers de ingreso y de egreso, o podemos llamar, como lo tengo yo aquí en esta configuración, en esta imagen acá, los routers push. Segundo. Bueno, sigamos acá. O son router LSR de ingreso o de egreso, o son router el push, el pop, ¿sí? ¿Qué hacen estos routers? Al recibir el paquete del router de cliente que tiene configuración IPv4, este lo recibe y le asigna una etiqueta, y son los encargados de asignar, de anunciar y de conmutar, ¿sí? Entonces está este router haciendo una etiqueta. Supongamos aquí vamos a mirar esta etiqueta, le haciendo una etiqueta 62 y luego se lo pasa al siguiente router, que son los routers swap, que es lo que llamamos swap, o si no, es lo que llamábamos acá, un segundo, los power, un segundo que ya perdí bueno, son los routers de core encargados de hacer intercambio de etiquetas, recibir un paquete etiquetado y hacer el intercambio de etiquetas, como lo vemos acá de este lado. Tenemos entonces que estos son los únicos routers, los de core, los que tienen dos etiquetas. Reciben por una etiqueta y lo transmiten por otra etiqueta, y así sucesivamente hasta llegar al router de borde de egreso, que es el encargado de eliminar la etiqueta y pasarlo a través de tabla de enrutamiento IPv4 al router de cliente, quien es el que lo va a llevar al host de destino. Vemos entonces también que tenemos la cabecera MPLS, que prácticamente la etiqueta de MPLS, pero que está distribuida de la siguiente manera. Tiene un tamaño estándar de 32 bits, 8 bits para TTL, un bit para LS, XP, y la etiqueta que tiene 20 bits. En total son 32 bits. Bueno, ahora vamos a ver entonces la aplicación de MPLS y su funcionamiento, pero antes de eso debo decir que la red MPLS funciona entre la capa 3 y la capa 2, es decir, hagamos de cuenta que es la capa 2,5, ¿sí? MPLS es un estándar, es un protocolo estándar de IETF REC 3031. Entonces, miremos aquí al funcionamiento. Tenemos un pequeño funcionamiento de la última actividad. Vemos entonces el host de origen, el host de destino, los clientes con configuración IPv4 y la red MPLS. Aquí vamos a tener tanto aquí tenía los probytes y los provide edge. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos entonces que los LSR de ingreso, LSR de egreso, ¿sí? Más adelante, o los provide edge, ¿sí? O los LSR, o los routers de borde, como lo quisiéramos llamar. Tenemos entonces ya que aquí tenemos el router de core. Aquí ingresa el paquete, se hace una etiqueta, pasa a este router de core, quien lo recibe por una etiqueta y lo pasa por otra etiqueta, al llevar a los routers de borde de egreso, quien elimina la etiqueta y lo manda al router de cliente y al host de destino. Entonces los provide edge y el router provide. Ok, tenemos entonces aquí, tenemos que este es el push, el de ingreso. Tenemos el router swap, que es el router de core, que es el que hace el intercambio de etiquetas. Vemos entonces
que en primer lugar asignamos una etiqueta 16, ¿sí? Aquí pasa una etiqueta 21 y de aquí debe pasar a otra etiqueta que será el router POP o el router LSR de egreso, ¿sí? Vemos entonces, como este pasa de una etiqueta 16 a la 21, este la envía con la misma etiqueta a la 21 porque ya no va a haber más intercambio de etiqueta. Entonces vemos entonces aquí el túnel, este es el túnel de la 16 a la 21 y esta es la red completa. Ya en la configuración para la red MPLS lo primero que tenemos que hacer es configurar las interfaces, es decir, configurar la loopback y identificar cuáles son las interfaces que vamos a utilizar, si son Fast Ethernet o Gigabytes, y primero la llamamos la interfaz y luego le configuramos su dirección IP y posteriormente activamos el protocolo SPF, la network, y seguido de eso vamos a cada interfaz, se le va de los routers que hacen parte de la red MPLS, a cada interfaz se le va a habilitar la MPLS con, llamamos la interfaz, es decir, interfaz F0 diagonal 0 y MPLS IP. Esa es la configuración, como lo vemos acá. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Cordial saludo, mi nombre es Erika Meneses Fajardo, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. El presente video se hace con el fin de desarrollar la actividad 5 de conmutación, en donde debemos elegir uno de los 3 temas de las unidades del curso. En mi caso elijo trabajar sobre la actividad 4, que corresponde a la simulación de la red MPLS y sustentarla. Entonces, el número de mi grupo en conmutación es el número 16. Para dar inicio a la presente actividad se debe instalar el GNS3, ya lo tengo instalado como pueden ver. Se hizo todo el procedimiento de instalación. Luego se pide montar una red de 2 routers de borde y 2 de core. Como podemos ver acá en GNS3 ya está implementada la red, tenemos la red ya montada para dar inicio a la configuración. Entonces ahora procedemos a dar inicio a la configuración. Una vez ya se tiene montada y cableada la red, el diseño de red, entonces ya procedemos a la configuración del direccionamiento IP de las interfaces. Entonces voy a ir configurando uno a uno y les voy mostrando la configuración de uno, pues para que no quede tan largo el video. De acuerdo, entonces antes de introducir cualquier comando es útil introducir el siguiente comando. Acá voy a hacer la configuración en el router de borde 4. Ya los demás introducí el código, el comando. Entonces voy a finalizar con el router 4. Entonces antes de introducir cualquier otro comando es necesario ingresar este primero, que nos permite el acceso. Y asignamos el nombre del router. Luego este comando que acabo de ingresar, el no IP domain lookup, con este comando evitamos que al introducir cualquier comando erróneo se consulte al DNS, ya que lo interpreta como un nombre a buscar.
con ello ahorraremos el tiempo de espera que supone que la operación finalice. Y por último, salimos. Listo, entonces este mismo comando ya lo ingresé a los otros 3 routers. Y ya ahora sí procedemos a iniciar con la configuración de las IP, de las interfaces. Entonces voy a configurar uno a uno y muestro la configuración con el último router. Listo, entonces acá ya inicié la configuración de las interfaces. Acá observamos la tabla que tengo con el direccionamiento IP. Y acá observamos el comando que se ingresa a cada router. Entonces voy a hacer la configuración ya al router 4, ya la de los otros routers las realicé. Entonces acá ingresamos el comando. Ingresamos la IP de la interfase loopback. Ok, pues ahora ingresamos la IP. Ok, entonces la interfase que acaba de ingresar acá es la del router 4. Entonces la de loopback, entonces es la 176. Ay, Dios. La 176.16.4.1. Mira, acá observamos que es la misma y con la subred. Entonces ahora continuamos con la IP, la interfase de Ethernet. Y la IP es la 16.32.2. Entonces acá observamos que es la misma, la del router 4 y con la subred. Listo. Entonces y salimos. Listo, entonces aquí ya tendríamos configuradas las direcciones IP de cada interfase. Entonces cerramos. De acuerdo, de esa misma manera configuré, que acabo de hacer la configuración del router 4, hice la configuración respectiva para cada router, como podemos ver acá en el documento de Word. Entonces ya los routers están configurados con el mismo comando y con sus direcciones IP asignadas. Listo. Entonces ahora nos piden configurar el protocolo de enrutamiento OSPF. Entonces ya voy a hacer la configuración a cada router y les hago la demostración con el último router. La configuración de enrutamiento OSPF
OSPF. En los routers se hace la configuración en la clase mayor de las subredes que estamos utilizando en el área 0. De acuerdo a que se están utilizando subredes de tipo 172.16.00/24, los comandos que se deben introducir en cada router serían los siguientes. Entonces acá pues ya hice la configuración en cada uno de los routers. Ahorita lo estaba haciendo acá en el último router, que es el router número 4. Entonces acá el comando sería el siguiente, router OSPF1, y luego se ingresa el network. Ahorita salimos y vamos a comprobar el funcionamiento. Entonces, ¿cómo se comprueba? Con la adyacencia correspondiente y las redes que se anuncian. Entonces, este punto es muy importante y vamos a hacer la respectiva comprobación. Entonces acá está pensando. Ok, entonces ahí ya quedaría configurado todos los 4 routers con el OSPF. Entonces ahora vamos a configurar la adyacencia. Entonces, como vemos acá en el router 1, se estableció la adyacencia correspondiente a las redes y las redes se anuncian. Entonces, como podemos ver, está muy bien configurado y vamos a hacer el mismo procedimiento con los otros routers. Entonces este análisis se hace con el comando show ip-route. Entonces de esta misma forma voy a hacer esta configuración con cada uno de los 4 routers y continuamos con el proceso de configuración. Listo, entonces para el router 2 con el comando show ip-routers analizamos acá la adyacencia de red del router 2 tras implementar OSPF. Listo, entonces está perfecto. Ahora continuamos con el router 3. Listo, entonces para el último router, que es el 4 de borde 2, entonces vamos a hacer el análisis de la adyacencia. Entonces con el comando show ip-route hacemos ese respectivo análisis. Ya los otros 3, como pudieron ver, se realizó y salió perfecto, y vemos que el router 4 también. Entonces esta sería la adyacencia del router 4 tras implementar OSPF. Listo, damos por terminada esa configuración y vamos a ver qué más nos pide la guía. Perfecto, entonces ya para el paso 7 de la guía nos pide configurar la red MPLS. Entonces, una vez terminada la anterior configuración, ya tenemos habilitado y funcionando el direccionamiento IP.
Entonces procedemos a configurar el protocolo MPLS. Para ello vamos a introducir el comando MPLS IP. Entonces acá pues yo ya había realizado la anterior práctica. Entonces MPLS IP y de esta manera se indica al router que conmute en entrada y salida las tramas de tráfico MPLS que reciba o envíe, así como la detección de routers vecinos que también tengan el protocolo de distribución de etiquetas. Listo, entonces vamos a hacer la respectiva configuración uno a uno y ya les muestro la configuración con el último router. Listo, entonces ya tenemos la configuración MPLS para los 4 routers. Acá evidenciamos en el último router, el router 4, que es el de borde 2, que ya se implementó el comando de configuración MPLS. Entonces por ese lado ya también se quedó la respectiva configuración. Y ahora procedemos a monitorear con Wireshark las interfaces. Con el presente comando vamos a comprobar el funcionamiento de MPLS, que es con el show MPLS LDP Discovery. Entonces con el primer comando se obtiene toda la información relativa de LDP y también la de sus vecinos, o sea los otros routers. Y con el segundo comando, que es el show MPLS LDP Network, se detecta la adyacencia de la red, que es la información que podemos observar acá. Entonces ahí estamos comprobando el funcionamiento MPLS, de la configuración de MPLS. Y ese mismo procedimiento se hace para todos los routers. Buenos días, mi nombre es John Byron Giraldo, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, SEAD Medellín. Este video es para la sustentación del trabajo final de la materia conmutación y vamos a sustentar la actividad 1, apropiar conceptos y mencionar tráfico. Comencemos por explicar qué es una red conmutada general. Una red conmutada es una red que debe interconectarse por medio de un enlace o por una petición. Por ejemplo, la red telefónica conmutada, que consiste en un dispositivo final que realiza una petición o una llamada para conectarse con otro dispositivo remoto. Este tipo de red consiste en un conjunto de nodos conectados entre sí por diferentes medios de transmisión. La red de conmutación de circuitos es un tipo de conexión que realizan los diferentes nodos de una red para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios. En este tipo de conmutación se establece un canal entre dos estaciones o dispositivos y se disponen y se reservan recursos para su uso exclusivo durante el tiempo de conexión. Desde la conmutación de circuitos tenemos 3 fases. El establecimiento del circuito. Esta fase es muy importante porque en esta fase se define el establecimiento de una ruta inicial entre el emisor y el receptor basado en la disponibilidad de red. Tenemos la transferencia de datos. Esta fase permite la transferencia de información o datos entre el emisor y el receptor. Luego de la primera fase, la desconexión del circuito. Se liberan los canales y se restablecen los recursos, dejándolos libres para entablar una nueva comunicación.
Las técnicas de conmutación de circuito pueden ser espacial o temporal. Consiste en el establecimiento de un circuito físico previo al envío de información que se mantiene abierto durante todo el tiempo. El camino físico se elige entre todos los dispositivos empleados, todos los dispositivos empleando diversas técnicas de señalización por canal asociado, por si viaja por el mismo canal, por un canal común o si viaja por un canal diferente. Señalización. La señalización dentro de la jerga telefónica se define como el proceso de generación y manejo de la información e instrucciones necesarias para el establecimiento de conexiones en los sistemas telefónicos. O sea que el sistema debe transmitir, recibir e interpretar las señales dentro del proceso y esto se traducirá en una conexión específica a través del sistema de conmutación. La red telefónica pública conmutada, también llamada red básica conmutada, es una red diseñada para transmitir voz, aunque también soporta datos, por ejemplo cuando se envía fax o la conexión a internet a través de un módem. En esta red los dispositivos telefónicos establecen una comunicación con la central a través de un canal compartido por la señal del micrófono y el auricular. La voz en banda base, es decir, sin modulación, la señal es producida por un micrófono que se pone directamente en el cable. Las señales de control como descolgar, marcar, colgar, se realizan mediante aperturas y cierres del bucle del abonado. En la actualidad este proceso se realiza mediante tonos que se envían por terminal telefónico a la central a través del mismo cable que establece la conversación. Características de la red telefónica conmutada. Primero, transmite y conmuta la información. Las líneas físicas de cobre salen desde la central como red primaria, llegan a los armarios de dispersión y salen como una red secundaria. Llegan hasta las cajas o postes internos y salen hasta donde el suscriptor como una red de abonado. Cada línea es independiente, permitiendo suspender o contar el servicio sin afectar a otros usuarios. Permite que varios servicios sean enviados por el mismo medio, dependiendo de la tecnología que se desprenda la central. Es capaz de conectarse con la red celular y se puede expandir según la necesidad en una zona o sector. Componentes de la red telefónica conmutada. Se especifican 5 componentes necesarios para establecer una llamada sobre una red telefónica conmutada o PSTN. Primero, la codificación de voz. Segundo es el PSTN switches. Tercero, el Private Brace Exchange o PBX. Cuarto, señalización para poder establecer una llamada telefónica. Y quinto, teléfonos. La codificación de la voz es cuando el usuario habla por el micrófono. La voz se transmite de manera análoga por un medio o línea física. Cuando la transmisión alcanza el punto de entrada se digitaliza, luego se decodifica y la voz es transportada a través de una red telefónica pública conmutada al otro extremo, donde llega como señal análoga para que pueda ser comprendida por el receptor. PSTN switches son un componente central de la red telefónica. Existen varios tipos y se encargan de mover el tráfico a través de los enlaces y proveer los circuitos y las conexiones dedicadas necesarias para el manejo de llamada. Estas conexiones también se denominan líneas troncales. Private Brace Exchange o PBX. Un PBX es un conjunto de líneas, el cual se define una línea principal que se definiría como señal llamada y otras líneas que dependen del mismo PBX que se definirían como troncales. Hoy en día estos PBX son reemplazados por lo que
podemos llamar dispositivos IP, como una troncal SIF, o una que se conecta pues a una planta digital, y la cual tiene una simultaneidad de llamada más amplia que lo que se podía con respecto a lo que era la telefonía conmutada, que era por cobre. Señalización. Para poder establecer una llamada telefónica se requieren diferentes tipos de señalización, tales como informar a los dispositivos de red que un dispositivo técnico está descolgado, suministrar información al receptor. Cuando se establece una llamada telefónica, los protocolos de señalización se encuentran la ruta receptor o destinatario, establecen la conexión entre los interruptores y liberan la conexión cuando se termina la llamada. Y por último, los teléfonos. Actualmente estos dispositivos ya no son solo análogos, también son digitales y funcionan por medio de una dirección IP hacia un servidor. Tráfico telefónico. El tráfico telefónico se asocia al concepto de ocupación. Se dice que un circuito telefónico está cursando tráfico cuando está ocupado, nunca cuando el circuito está libre. Las unidades de medida del tráfico telefónico se miden en Erlang. La ocupación total del circuito durante la hora es un Erlang. Los tipos de unidades de medida del tráfico telefónico son fórmula Erlang B, Erlang B extendido, fórmula Erlang C o fórmula Ensign. La unidad de medida de Erlang tomó su nombre gracias al ingeniero danés Agner Karup Erlang, pionero en la teoría de colas y en el número de líneas ocupadas en un instante. QoS o calidad de servicio es la habilidad de proveer la entrega de una transferencia de datos consistente y predecible para satisfacer requerimientos especiales del usuario con una calidad excelsa. Esta habilidad se implementa sobre diferentes protocolos, tanto del nivel 2 de OSI como de los niveles 3 y aún en el nivel de aplicación, pero la definición incluye la palabra clave, clientes, así que es necesario observar de alguna forma a los clientes para poder decir que le estamos entregando una calidad de servicio sobre su solicitud. Grado de servicio o GOS. Este puede ser el resultado, o mejor dicho, sería el 100% de los resultados o de los objetivos cuando se le entrega calidad de servicio al cliente, enfatizando en su red física y su buen desempeño y rendimiento. Se mide por medio de una probabilidad en porcentaje de pérdidas o de bloqueos. Probabilidad de bloqueo. La probabilidad de bloqueo se presenta debido a que no hay suficientes troncales para permitir que todos los abonados usen a la vez el sistema, por lo que existe la probabilidad de que en el sistema haya una sobrecarga y si todos intentan establecer la llamada al mismo tiempo. Esto era lo que pasaba, por ejemplo, en fechas especiales como un 31 de diciembre a medianoche, cuando todos querían dar el feliz año. Un enlace o los enlaces C1 son paquetes compuestos por 32 canales, cada uno de 64 kbps, dando un total de 2048 megabits. Va por tecnología TDM y permite que múltiples usuarios compartan un medio de transmisión digital al utilizar ubicaciones en un tiempo o en tiempo preasignados. Una conexión T1 es un paquete compuesto por 24 canales, es multiplicado por división de tiempo, va a través de un circuito de cobre de 4 hilos
que crea una ancha de banda total de 1.5 megabits. La tarificación. La tarificación, aunque depende de cada empresa proveedora del servicio, casi siempre en general se establece del costo variable de la misma. Es muy dependiente del ámbito geográfico y del rango horario. Su función de la distancia entre extremos se define en 4 tipos de llamadas: metropolitana, provinciales, interprovinciales o internacionales, al contratar el servicio. Digamos que casi todas las empresas se solicita facturación mensual con una cuota fija dependiendo de la afiliación que haya hecho o del plan al que usted se haya acogido. Sistema de señalización por canal común S7 o SS7 es un conjunto de protocolos de señalización telefónica empleado a nivel mundial. Su propósito es establecer y finalizar llamadas. Este sistema de señalización también tiene otros usos tales como traducción de números, mecanismos de tarificación prepago, envío de mensajes, provee una estructura universal para señalización de redes de telefonía, mensajería, interconexión y mantenimiento de redes. Las principales características de SS7 son: es un sistema de señalización por canal común. Se utiliza para intercambio de señalización entre centrales de control por programación de almacenamiento CPA. Se utiliza masivamente, tiende a la estructuración de 2 redes. La red de señalización se estructura con nodos llamados puntos de señalización y puntos de transferencia de señalización. SS7 sistema de señalización. Buen día, mi nombre es Vladimir Suárez. Mi tema es redes de comunicación de paquetes. Estas redes se encargan de realizar las conexiones entre diferentes nodos, logrando así un camino apropiado para conectar 2 usuarios de una red de telecomunicaciones. Esta red está conformada por 3 elementos: estaciones, donde se encuentran los dispositivos finales, como computadoras, teléfonos, entre otros. Los nodos, que son todos los dispositivos de conmutación que propagan los datos hasta el destino final. Las redes de comunicación, que son el conjunto de todos los nodos. Los nodos de conmutación tienen la función de trasladar los datos hasta el destino final. Los nodos establecen la mejor ruta para encaminar los datos teniendo en cuenta los otros nodos de la red. Podemos encontrar 2 tipos de nodos: los nodos que se conectan unos con otros, cuya tarea es de mantener la comunicación interna de los datos. Los nodos que se conectan con otros y con una o más estaciones. Además de proveer el servicio de comunicación interna, provee servicio de comunicación externa hacia otras estaciones. Existen 3 tipos de conmutación. Conmutación de circuitos es el proceso de la comunicación que se mantiene de forma permanente mientras dure la comunicación. La conmutación de paquetes es el procedimiento por el cual se dividen los paquetes y se encaminan. En este caso, no existe ningún circuito permanente en los extremos de comunicación. La conmutación de mensajes. El emisor debe enviar un mensaje primero para que así se complete un nodo intermedio, el cual lo encola en la cola donde se almacenan los mensajes que son enviados por otros nodos.